que oremos y leamos la Biblia de lo que vamos a predicar. Pero por favor ponte de pie, acompáñame poniéndote de pie. Y vamos a estar en el pasaje del Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, del 1 al 13. Así que ve preparando tu Biblia. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 9. Nosotros aquí en la iglesia buscamos predicar expositivamente la palabra de Dios. Esto es, exponiendo la palabra, los pasajes, los versículos, buscando la idea central que el autor quiso escribir para los oyentes, para sus escuchas, conectándolo de manera auténtica al evangelio y exponiéndolo a ustedes. Y así lo hacemos con libros completos. Procuramos hacer Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, irlos intercalando, ¿sí?, para tener una dieta balanceada con respecto a la palabra de Dios. Pero así lo hacemos expositivamente. Y si por alguna causa aquí en la iglesia tenemos que predicar sobre un tema, o sea, una predicación temática, lo haremos también expositivamente, aunque hablaremos de ese tema, pero vamos a tomar un pasaje que hable de ese tema y lo expondremos de manera expositiva. Y ahorita en esta iglesia estamos en una serie de sermones sobre el Evangelio de Marcos, ¿sí?, que fue titulada El siervo Jesucristo, el siervo sufriente. Y ya vamos a comenzar con la segunda mitad del Evangelio, de este Evangelio de Marcos, que empieza en el capítulo 9. Pero ¿por qué primero no oramos, hermanos? Inclina tu rostro, acompáñame orando a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permites, por la oportunidad que tenemos de ser expuestos a tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús que esta mañana todos los que estemos aquí tengamos un corazón receptivo, dispuesto a escucharte y a obedecerte. Que hables con cada uno de los que estamos aquí y que nos des ese convencimiento, Señor, ese convencimiento que solamente proviene de tu Espíritu Santo. Solamente proviene de Él. Él es el que hace la obra regenerativa en nuestros corazones. Y queremos que esto sea solo providencialmente, que tú nos des ese convencimiento y que reconozcamos nuestros errores, Señor, que confesemos a ti nuestros pecados, que nos arrepintamos, Señor, que cambiemos el rumbo. Es lo que queremos después de escuchar tu palabra. Instruye a tu iglesia, Señor, que sea el Espíritu Santo que hable a la iglesia, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 9, hermanos, capítulo 9, versículo 1. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar
de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Pueden tomar asiento, hermanos. He titulado este sermón: Jesús muestra su gloria. Y algo que me gustaría estar haciendo énfasis en este pasaje es que Jesús se reveló mostrando su gloria para escucharlo y saber cómo seguirlo. Jesús se reveló mostrando su gloria para escucharlo y saber cómo seguirlo. Siempre que uno hace un sermón está pensando en las ilustraciones. Creo que es lo más complicado de un sermón: hacer ilustraciones adecuadas que den justo en el blanco para poder darnos ese contexto. Tengo que confesar que es complicado hacer ilustraciones al respecto cada domingo, pero solo por la gracia de Dios que podemos hacerlo. Pero bueno, hermanos, al día de hoy, en nuestra época, al momento, tenemos acceso a un sinnúmero de fuentes de información. Inclusive aquí tenemos una librería para que estés informado. Tenemos fuentes muy variadas. Ya no solo es tener acceso a Internet, sino que tenemos acceso ilimitado y acceso gratuito a miles de millones de datos. Miles de millones de datos que nos informan de algo. Y todos los que estamos aquí, absolutamente todos, consultamos la Internet. Consultamos el Internet, como se llama. Antes, por ejemplo, la automedicación era un problema común. Pero ahora la automedicación es un problema sin control. No hay control. ¿Por qué? Porque hay páginas que con simples preguntas que tú vas respondiendo te indican cómo tomar medicamento y qué medicamento tienes o sea, te dicen qué tomar y cómo tomarlo, sin siquiera consultar a un médico, a un especialista humano. Antes, otro ejemplo, investigar cómo llegar a un lugar te tomaba tiempo. Aquí teníamos la famosa guía Roji, no sé si se acuerdan de ella, un libro tedioso de consultar, difícil, en un formato de libreta, ¿sí? Y que tenías que estar buscando las coordenadas y luego la página que seguía, pues no seguía para tu lógica, sino venía como cortada en otro formatito, ¿verdad? Tenía su complejidad. Pero ahora tenemos Google Maps, tenemos Waze, tenemos el Maps de Apple, que te llevan a cualquier sitio con todos los detalles. Te dicen hasta los baches que hay, el tráfico que hay, si hay policías, si hay radares de multas o sensores de velocidad, si hay accidentes viales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona para ti el acceso a la información? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo usas el acceso a la información? ¿Qué efectos tiene en ti la información? En muchos casos y en muchos momentos pareciera que todo esto es nuestra mejor compañera.
Quiero suponer que tú eres un consumidor de redes sociales. Pocos no tienen redes sociales. Y que tu celular a veces pareciera tu mejor amigo. Ahí tienes todo en tu celular. En tu celular consultas todo. Pareciera que en muy poco tiempo podemos decir, oye Siri, ¿cómo puedo llegar a mi casa? Y miren, ya me respondió. ¿Y cómo está mi esposa hoy? ¿Llego o no llego a la casa? ¿Está enojada o no está enojada? Miren, la inteligencia artificial. Todos consumimos redes sociales. Los cristianos ahora ahí en nuestro celular tenemos nuestras Biblias, ¿verdad? A un solo clic. Hoy la Biblia física para muchos está en desuso. No es práctica. Pesa mucho. Ocupa espacio en mi mochila, en mi lo que sea. Qué flojera. Todos los ministerios invierten mucho dinero para que tengamos acceso a Biblias digitales, a sermones digitales, a libros digitales, a comentarios, artículos, a videos, a debates, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tipo de información cristiana consumes? ¿De qué fuentes cristianas te estás nutriendo? ¿Tienes tu Biblia digital donde tú lees el versículo del día que te inspira por las mañanas y que subes a tus redes sociales? ¿Tienes Biblias de estudio en casa que regularmente no lees? También tienes muchos comentarios bíblicos de grandes autores reformados que quizá lees menos que tus Biblias de estudio, pero como buen hijo de Dios escuchas los sermones de pastores famosos que no te conocen, consumes mucha información. Pero como todo lo anterior consume tiempo, tus redes sociales se han convertido en tu guía, en tu mejor consejero, en tu fuente de información. Tenemos canales de YouTube, Instagram, Facebook para los viejitos como yo, Reddit, no sé ni qué sea eso, pero pues busqué y ahí decía, Google Maps y TikTok. Y leía un artículo en internet donde analizaban 6 hashtags. ¿Saben lo que es un hashtag? ¿Sí? Es esa frase precedida por el signo de número que identifica mensajes relacionados a un tema. 6 hashtags de TikTok analizados. Estos hashtags estaban relacionados a la famosa deconstrucción de la fe y el progresismo. Estas 6 frases, estos 6 hashtags, sumaron 1.160.000 vistas. 6 frases. Estamos hablando de una sola red social con un contenido relacionado con personas que deconstruyen su fe, que expresan sus dudas, que distorsionan o niegan doctrinas fundamentales y comparten su experiencia de abandono del cristianismo. Ahora, es normal consultar información para investigar algo. El problema es que las redes sociales cuentan con un algoritmo muy poderoso que te comienzan a enviar todo tipo de información cristiana, en este caso, pero los motores de búsqueda o los algoritmos no distinguen el contenido de sana doctrina o de mala doctrina. ¿Ok? Y muy pronto estamos interactuando con información que aparentemente es sana, pero que en realidad no es sana. Y los motores de búsqueda de las redes sociales no averiguan si tú estás leyendo y profundizando y meditando en la palabra de Dios. Simplemente la situación es que consumimos muchas redes sociales, saben qué hacemos, nos leen, nos huelen, buscamos algo cristiano y nos mandan
todo tipo de información cristiana, casi alguna relacionada con las personas que sigo tal vez, pero se va ahí, no hay distinción entre sana doctrina y buena doctrina en eso. No es malo acceder a internet, no es malo consultar internet, ni siquiera las redes. Lo malo de esto es que ¿qué y a quién estás escuchando? La información que consumes y obtienes de algún lugar, ¿qué escuchas ahí? ¿A quién escuchas ahí? Todos los cristianos debemos escuchar la voz de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay dos cosas. Me pueden tachar de extremista y decir, sí, eso es lógico, tenemos que escuchar la voz de Dios en Cristo, sí. Pero está sobre reaccionando, y que yo consulte internet no tiene nada que ver con que yo escuche la voz de Dios. Bueno, mi mala noticia para ti es que esto no es una sugerencia. No lo digo yo. Esto es un mandato de Dios. Escuchar a su Hijo. ¿Por qué debemos escuchar a Jesús, el Hijo de Dios? Estamos empezando la segunda mitad del Evangelio de Marcos, y esta segunda mitad comienza de manera muy parecida a como comienza el Evangelio en el primer capítulo, y trae una nota así muy apocalíptica, pero ahora vemos una revelación privada, donde hay una nube sobrenatural con una voz divina de parte del Señor desde la nube. Un mensaje que es dado solamente al círculo íntimo de los 12, que tiene que ver con la identidad de Jesús. Hermanos, las cosas no son siempre lo que parecen. Y acabamos de leer aquí el tema de la transfiguración. Digamos que a lo que estaban viviendo los apóstoles en ese momento, podría quizá ellos, no sé si ellos tenían acceso a esta frase de las apariencias engañan, pero aquí fueron expuestos a la verdadera identidad del Hijo de Dios. Eso quizá ya lo conocían, quizá ya se les había dicho. En Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo sabemos. No sé si ellos en ese momento tenían noción, porque el Evangelio de Juan se escribió después, pero vivían con Jesús, sabían de Jesús. La transfiguración de Jesús nos confirma que a pesar de que Jesús tenía una apariencia ordinaria externa de un hombre mortal, Jesús de Nazaret es en su naturaleza, en su esencia, Dios revestido con un cuerpo. Yo la semana pasada comenté que Jesús no era el tipo de Mesías Salvador que la nación de Israel esperaba, pero sí fue exactamente el Mesías Salvador que ellos necesitaban. Parecía por todos lados como un Mesías pues derrotado, y para algunos así fue, pero terminó victorioso. Jesús moriría y sería enterrado por los hombres, pero iba a ser resucitado y exaltado por Dios. Parecía un hombre normal, pero en realidad era la deidad, era una deidad, era el Dios verdadero. Digamos que este tema de la transfiguración es algo como un adelanto de lo que se iba a venir, lo que estaba por venir, una de las mayores revelaciones que iba a tener la humanidad en Cristo Jesús. Y esta transfiguración viene después de la confesión de Pedro. Muchos sucesos relacionados. La predicción de Jesús sobre su muerte en el capítulo anterior, el llamado a tener un discipulado radical, la promesa de que unos iban a estar con él, iban a ver el reino. Había relación en todo esto. Después, si tú has leído la Biblia, te puedes dar cuenta que hay una
un paralelismo importante con lo que le sucede a Moisés en las primeras etapas de la historia, donde Moisés estaba, parecía o tenía, parecía un Cristo, era la prefiguración de un Cristo, y que después iba a venir un Moisés mayor, que iba a haber un nuevo éxodo tal vez, y que iba a haber mayores bendiciones, una salvación mayor. Creo que todos están familiarizados con lo que pasa con Moisés. Y podemos ver que lo que sucede con Moisés en Éxodo y lo que sucede con Jesús en el monte de la transfiguración está muy relacionado. Moisés sube a un monte con 3 personas y 70 ancianos, Éxodo 24, y Jesús lleva a 3 personas a un monte, ¿no? La piel de Moisés brilla, y Jesús es transfigurado y sus ropas se vuelven completa y radiantes, radicalmente blancas. Dios aparece velado en una nube que lo cubre con Moisés, y acá Dios aparece en una nube que también lo cubre. Y así tenemos algo muy relacionado. Este es un tema, este pasaje que es justo la mitad del Evangelio, y como les decía el domingo pasado, la forma del Evangelio va a cambiar porque Jesús se está dando a conocer a sus discípulos. Ahora vemos, después de conocer la historia, nosotros que tenemos acceso al canon completo, entonces no lo veían así, pero había llegado un nuevo y un más grande Moisés. Había llegado el profeta tan esperado que el Señor había prometido. Ese profeta en Jesús, el profeta escatológico de Dios, el llamado Hijo amado de Dios, había llegado. Todo esto, hermanos, nos ayuda a empezar a entender a la persona de Jesús. Acuérdate que cuando empezamos esta serie de sermones, teníamos esta pregunta de ¿quién es Jesús para ti? Y quizá todos podríamos resolverlo y decir, pues Jesús es el Hijo de Dios. Pero ha sido de mucha bendición estar profundizando en este escrito cristológico por naturaleza que es el Evangelio de Marcos. Pero algo importante y que tenemos que ver, y como primer cosa que quiero que ahondemos, es que debemos conocer y confesar a Jesús y escuchar la voz del Padre. Conocer y confesar a Jesús y escuchar la voz del Padre. Hemos dicho aquí que seguir a Jesús no es fácil, que ser un discípulo de Jesús no es fácil. El discipulado, la vida del cristiano no es fácil. Podemos resumirle en algo: el cristianismo es costoso. Lo hemos enseñado desde aquí, sermón tras sermón, en serie tras serie. No específicamente en este evangelio que estamos predicando. Es común en la Biblia este llamado a seguir a Jesús y vivir un discipulado que es costoso. Pero también seguir a Jesús, todos los que estamos en Cristo podemos afirmar que seguir a Jesús nos estimula, y que seguir a Jesús y vivir este costo nos confirma también como hijos de Dios. En el versículo 1 Jesús está diciendo en verdad, y eso en verdad es un amén. Jesús está empezando esta frase con amén, lo que pasó anteriormente. Les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios y después que haya venido con poder. Jesús no estaba equivocado. Él no estaba hablando de la llegada culminante del reino, tampoco estaba hablando de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, aunque el hecho de que venga con poder significa también parte de eso. La transfiguración, lo que iba a pasar más adelante, básicamente lo que está diciendo en el versículo 1 se refiere a eso, a la transfiguración. Pero también sabemos que en Pentecostés se requirió el poder de Dios para mostrarse. Tampoco estaba hablando de la caída de la instrucción de Jerusalén. Está hablando puntualmente de la transfiguración, que viene inmediatamente, y está hablando de su resurrección.
notemos que el hecho que Jesús diga un amén en sus propias palabras está confirmando lo que de por sí ya su palabra, que es autoridad, pues es interesante ver que Jesús usa su misma palabra y lo resume con un amén. Es algo curioso, pero es algo que afirma sus propias palabras. Y es un rasgo distintivo en sus declaraciones. Cuando tú lees los evangelios, notas que Jesús constantemente está diciendo, en verdad les digo, ciertamente les digo. Jesús constantemente está afirmando sus propias palabras con un amén. Después vemos que 6 días después pasa algo. Jesús se lleva al monte a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se transfigura delante de ellos. Se toma a su círculo íntimo y los lleva a un monte alto. No importa el nombre del monte que haya sido. Casi todos piensan que era el monte Hermón, pero pues ni lo conocemos, ni sabemos exactamente en dónde está, en un extremo norte en Galilea. Pero sí era el monte más alto en ese momento. Y otra vez, vemos ese paralelismo con Moisés en el Sinaí. ¿Te has fijado que Jesús o que las montañas destacan en el ministerio de Jesús? En una montaña ora, predica, hace milagros, es tentado. En una montaña llama a sus discípulos. En una montaña los envía a la misión. En una montaña cumple la pasión, su pasión. Pero esta montaña, este monte de la transfiguración tiene una relevancia, porque es el lugar donde Dios ha decidido revelarse una vez más y encontrarse con la humanidad, donde Dios se revela a la humanidad. El Señor Jesús se transfigura delante de ellos. Y no sé si te has preguntado cómo se veía Jesús, qué significa esto de la transfiguración. Pero transfigurar significa cambiar de como estaba antes, ¿sí? Es un cambio radical. Mostró, no sé si su verdadera esencia o una parte pequeña de su verdadera esencia, no lo sabemos, pero cambió. La palabra hasta parece como, originalmente habla como de metamorfón, no sé cómo se llama, cómo se escriba esto, se diga en griego. Pero Jesús no cambió su naturaleza, eso es importante, porque algunos toman esto para decir que la metamorfosis es bíblica, ¿ok? Entonces no, Jesús no cambió su esencia ni su naturaleza, pero sí cambió, a lo que se refiere es que cambió su imagen, mostrando visible su verdadera apariencia, pero siempre siendo Él mismo. Como resultado de su transformación, sus ropas quedan completamente blancas. Dice que tan blancas que nadie las podía lavar tan bien para que quedaran así de brillantes. Jesús se transforma. Mateo 17 y Lucas 9 añaden que el rostro de Jesús resplandecía, parecido a lo que pasó con Moisés. Su rostro resplandecía y reflejaba la presencia de Dios. Dice que así pasó con Moisés. Algo parecido con Jesús. Y el hecho de que resplandeciera su rostro y que sus ropas blancas fueran tan relucientes, significa y tiene que ver con la presencia divina. Hermanos, Salmo 104:1 dice: bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad. Podemos pensar que en este momento, por un breve instante, la verdadera identidad de nuestro Señor brilló en toda su gloria para que algunos lo vieran. Y hermanos, esto es interesante porque este es el Cristo que vamos a ver cuando venga triunfante por segunda vez para establecer su reino. Un Cristo brillante en toda su gloria. Ahora, esta transformación principalmente fue para beneficio de los discípulos que estaban con él.
No se nos especifica qué estaba discutiendo o hablando Jesús con Elías y con Moisés. Lo que sí es que Dios se dirige directamente a los discípulos que estaban ahí. El versículo 2 dice que esto sucedió delante de ellos, de estos tres. Y en el 4 dice que Moisés y Elías se le aparecieron a ellos. Pareciera que en este momento es cuando se está revelando este secreto mesiánico que se había estado ocultando en lo que teníamos, en lo que venimos leyendo. Ya no era necesario ocultarse, aunque hay un pequeñito detalle que hace Jesús ahí, ahorita lo veremos, pero era necesario que se develara el secreto mesiánico. Jesús tenía que hacerse notar. Los discípulos pudieron contemplar la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesús. También con esto podemos ver que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Mientras Jesús está brillando en una luz brillante y gloriosa, aparece Elías, aparece Moisés platicando con Jesús. Lucas dice que estaban hablando de la partida, de la muerte de Jesús. Y esta palabra de partir tiene que ver con éxodo. ¿Sí? En el griego, si tú buscas la palabra partir ahí en tu Biblia, dice que estaban hablando del éxodo de Jesús. Jesús, esto es interesante porque lo que va a hacer Jesús es que adelante lo que viene y lo que hizo Jesús en venir a la tierra y que iba a morir por nosotros, es que iba a sacar a su pueblo, al pueblo de Dios, de la esclavitud del pecado a un nuevo éxodo a través de su muerte y a través de su resurrección. Esto constituía un nuevo llamado, pero para la iglesia, hermanos. Esto es importante. Elías y Moisés estaban representando a la ley y a los profetas. Todos conocemos sus historias. Fueron grandes libertadores. Juntos representaban esta tradición profética que apuntaba al Mesías. Y lo podemos ver claramente en Malaquías 4, del 4 al 6. Te lo leo. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. La ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Después, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él está ordenando a Israel que recuerde esta instrucción del siervo de Dios, Moisés. Y luego inmediatamente se presenta Elías, este profeta que convierte los corazones de la gente al arrepentimiento en el día del Señor. Esta aparición de Moisés y de Elías en este relato de la transfiguración nos recuerda cosas como que cómo se está preparando la situación para que estos dos están preparando el camino de lo que ha de venir desde Deuteronomio. Lo vemos también en Malaquías. Luego, yo no sé, está un poco raro esto de que están hablando con Jesús. Y yo no sé, cuando estés enfrente del Señor le digas, ¿me podrás platicar qué estaban ahí comentando ustedes tres? No lo sé. Igual ves a Moisés a solas y le dices, ¿de qué hablaron? Lo que sí es importante ver, hermanos, es que estos dos que estaban antes de Jesús están yendo a Jesús, y yo sí creo que lo ven como superior. Ven a un Jesús como superior. Ya no es el monte Sinaí, sino es el monte de la transfiguración. Podemos llamarle el monte del evangelio, no el monte de la ley, donde la ley de Dios y la gracia se unen, donde el Dios encarnado, el que viene a cumplir todo lo prometido en el Antiguo Testamento, se unen. ¿Por qué te digo todo esto y estás mareado con tanta información? Hermano, no dejes de mirar a Jesús. No dejes de mirar a Jesús.
estamos llamados a creer en el Evangelio de Jesús. Tú lo conoces. Es importante que profundices en quién es Jesús. ¿Qué hizo? ¿Por qué la transfiguración? ¿Por qué los profetas y la ley? ¿Por qué? Es importante. El testimonio de Moisés y de Elías está apuntando a Jesús y el testimonio de ellos culmina con Jesús. Pero el testimonio de ellos no rivaliza con el de Jesús. Ellos fueron siervos y profetas de Dios. Fueron testigos divinos de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque después viene y habla a Dios. Y ahí están estos dos. Si ellos fueran superiores, Dios lo hubiera reconocido ahí. La verdad es que Dios ni los peló. Dios habló y lo vamos a ver ahorita. Parte de lo importante y central de este sermón, hermanos, es que tenemos que escuchar la voz de Dios. Y por eso mi ilustración al principio, que a lo mejor decías, bueno, ¿y qué tiene que ver esto del internet y el TikTok si yo lo uso y soy tan feliz? Porque decía, ¿a quién estás escuchando? Versículos 5 y 8. Estos versículos hablan de dos personas nada más: Pedro y Dios. Jesús no dice ni una palabra. Y las palabras de Pedro, inclusive podríamos hasta disculparlo al pobre Pedro porque estaba temeroso junto con los otros. Aparte venía de estar dormido. ¿Te ha pasado que no sabes luego qué dices cuando estás recién despertado y te preguntan algo y tú, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? Pedro estaba recién levantado y temeroso. Así que podemos tener un poquito de gracia con Pedro en las palabras que dijo después de despertar de manera repentina. Lo que es importante es que tenemos que escuchar las palabras de Dios y tenemos que prestarle atención. Tu vida espiritual depende de escuchar las palabras de Dios, de leerlo a través de la Biblia. Y tenemos, primeramente, hermanos, que aceptar que nuestras perspectivas humanas suelen ser insensatas con respecto a esto. Los discípulos están asombrados, están aterrados, y es entendible. Quiero que te pongas a pensar un minuto, bueno, no tanto, un segundo, 2 segundos, de lo que significaba estar ahí. Ves a tu maestro resplandeciente, no terminas de asimilar esto. Lo ves con, pues no sé qué pensaron los fantasmas, las almas de Elías y de Moisés. Piensa como ellos, en la carne ahí, ¿no? Y de repente baja una nube y se oye la voz del Padre. Estarías aterrado. Se está revelando, a Cristo mismo se está revelando glorificado. Pero hay algo interesante que dice Pedro: bueno es que estemos aquí. ¿Lo crees? Bueno es que estemos aquí. Ya Pedro empieza como a carburar, ¿verdad? Ya empieza a decir palabras más espirituales, ya no tan carnales. Bueno es que estemos aquí. Amén. Es bueno estar delante de la presencia del Señor. No necesitas a Cristo transfigurado, hermano. Está siendo expuesto a su palabra domingo a domingo y es bueno que estés aquí escuchando la palabra de Dios. Luego Pedro sugiere y dice ahí como que una barbaridad. Dice, oye, ¿y si nosotros 3 hacemos unos refugios, unas enramadas para ti y tus invitados de honor? No sé si la intención de Pedro era poner al mismo nivel a Jesús con Elías y Moisés. Es un lugar aislado donde Dios está poniendo ahí a sus herramientas de trabajo, a los apóstoles. Pedro está emocionado, entre emocionado y asustado. Lo que dice es algo insensato. Inclusive aquí dice, porque no sabía qué decir. Yo creo que lo primero que se le ocurrió fue eso. Su mente ya más adelante se iba a poner al día o iba a empezar a hilar todo después de la cruz y la resurrección. Eso era Pedro, pero en ese momento no sabía qué hacer este señor Peter.
Pero piensa en Pedro un poquito y en el contexto de Pedro. Para el judaísmo, ellos estaban aferrados a la esperanza de que el Señor iba a volver a mostrar un tabernáculo para su pueblo, como en el Éxodo. Eso es lo que creían ellos. Entonces, lo que está viendo Pedro en ese momento, quizá está pensando, bueno, aquí se está cumpliendo el que el Señor va a poner su tabernáculo, y si nos quedamos aquí, vivimos todos juntitos aquí arriba y ya le hicimos. Pedro era un judío piadoso y es entendible que en su contexto esté pensando pues en lo que lo enseñaron. ¿Sí? Tampoco es que estaba loco Pedro, a veces le echamos mucha carrilla a Pedro, pero vuelvo a decir, ya estaba hilando las cosas. Pero lo que Pedro tenía que comprender, hermanos, es que Dios le está proporcionando su propio tabernáculo en el cual iba a habitar. Ante los ojos de Pedro, esta morada de Dios con la humanidad, pues el tabernáculo de Dios donde va a morar con la humanidad es Jesús. Es Jesús, no se necesita algo físico. Pedro no podía establecer esto en Jesús. Es Jesús el que establece en Pedro, mediante la llamada al discipulado y la comunión de estar con él, y de ahí viene todo esto que conocemos como iglesia. Eso es otro rollo. Pero Pedro no puede hacer nada con esta información. Todavía tenía los cables cruzados. Ve lo que dice Juan 1:14. Esto es importante, lo leímos al principio. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó en griego significa tabernáculo. La promesa sí era real. Dios iba a habitar en un nuevo tabernáculo. Los judíos solo veían eso. Lo que se está revelando ahorita en esta parte de la narrativa es que el nuevo tabernáculo donde Dios iba a habitar con su pueblo era Jesús. Esto es importantísimo, hermanos, para toda la narrativa del Evangelio. Esto es muy importante. Se está cumpliendo una promesa, una profecía. Nunca vamos a poder entender al 100% la persona y la obra de Cristo. No lo vamos a hacer. Nos cuesta y no estamos capacitados para eso. Pero no podemos dejar de lado la cruz, lo que viene. No podemos dejar de lado el seguir al Señor y lo que nos decía el domingo pasado el Señor, de negarnos a nosotros mismos, cortar nuestros afanes, cargar nuestra cruz, seguirlo. Eso sí lo podemos entender. Tampoco podemos omitir la resurrección. Hay cosas de Dios de Jesús que no entendemos. Su persona, su naturaleza, son misterios complicados de entender. Pero no podemos omitir la resurrección. Eso sí lo entendemos. Eso es algo que sí podemos entender. Porque sin resurrección no hay victoria sobre el pecado. Pero lo que es muy normal en nosotros es que en nuestro entendimiento y en nuestra debilidad de pecado, sí tratamos de evitar la cruz. Eso es muy normal en nosotros, porque pues nuestra carne nos empuja a no cargar la cruz, a no negarnos. Tenemos que escuchar a Jesús, a Dios a través de Jesús. Y viene esta parte de la nube de gloria de Dios que envuelve todo. Aquí muchos usan la palabra Shekinah. ¿La has oído? ¿Sí? ¿Sí sabías que no es bíblica? Interesante, ¿verdad? Está en el Targumen, en los escritos extrabíblicos. Y su significado sí tiene que ver que esta nube es la presencia gloriosa de Dios. Pero la palabra Shekinah no viene en la Biblia. Nada más es un dato ahí a tu breviario cultural. Tampoco quiere decir que estás diciendo una herejía, ¿verdad? Pero hay hasta nombres de iglesias que se llaman Iglesia Shekinah, ¿no?
Pero no nada más era. Quería decir esto, hasta aquí lo anoté para ayudarnos. La nube, hermanos, está simbolizando la presencia divina. Está hablando a Jesús y a los discípulos Dios a través de esa nube. La nube es la presencia de Dios que impregna a los que están ahí. Es el símbolo que en Jesús está este tabernáculo que estaban esperando. Que Dios habita corporalmente con la humanidad a través de Jesús. Entonces ya no necesitamos tabernáculos, no necesitamos enramadas o refugios. Tenemos a Jesús. Necesitamos la presencia del Dios vivo. Eso sí necesitamos. A veces somos muy legalistas, a veces somos muy moralistas. A veces, ¿qué pensamos de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y muchos responden que es un lugar físico. O vamos a la iglesia y muchos, por un tema legalista o inclusive de activismo sin sentido, piensan en venir acá, pero no es así. No es así. No necesitamos más. Necesitamos la presencia del Dios vivo. Y estas palabras que dice el Señor retumban de significado para nosotros. Este es mi Hijo amado. Según la versión que tengas, dice escúchenlo, o a este oíd. ¿Qué significa eso para ti? Porque esto es el clímax de la transfiguración. Esto es el clímax. Esto no fue un show de Jesús de cambiar de apariencia, pues nomás para mostrar su poder. Fue para revelarse a los discípulos, pero con una intención. ¿Qué estaba pasando con los discípulos hasta el momento, hasta antes de eso? ¿Entendían quién era Jesús? No, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hemos estado repitiendo que ellos no entendían y no comprendían y ellos respondían en su carne y ellos hasta ese momento no entendían? Pero es tan importante que Jesús se transfigura, pero lo que viene después es todavía más importante, porque el Señor está confirmando a su Hijo y está dando una orden, un imperativo. Escúchenlo, escúchenlo. Esto es el clímax, hermanos, de este pasaje. Escúchenlo. Es la voz de Dios Padre hablando de su Hijo, reconociendo a su Hijo como amado y dándonos la orden de escucharlo. ¿Te acuerdas en el capítulo 1 del bautismo de Jesús? ¿Te acuerdas en Deuteronomio donde Moisés dice que Dios va a enviar a su profeta y dice, y a él oirán? Moisés, hablando de un profeta que va a venir, dice, a él sí lo tienen que escuchar. Aquí se está cumpliendo, hermanos. Esto es una instrucción para los discípulos de Jesús, que a su vez es una instrucción para nosotros. Este es el Hijo amado de Dios. Es único. Debemos de escucharlo a Él y solo a Él. Y por eso, gracias a Dios, tenemos nuestras Biblias. No pierdas esto, no lo menosprecies, no lo dejes como información más. Estamos saturados de información, saturados, inclusive de información buena, piadosa, con nuestros libros de teología, que son muy buenos, con nuestros comentarios y nuestros libros didácticos, reformados. Eso es muy bueno, hermanos. Me gozo verlos comprar libros de sana doctrina, porque sé que están interesados en crecer, y eso es muy bueno. Si no, no tuviéramos libros disponibles, ¿verdad? Pero a veces esta información nos está consumiendo, porque estamos dejando de escuchar a Dios. Porque luego nuestras afirmaciones son las afirmaciones de un señor británico de 1800 que ya se murió, que nunca conocimos, que no conocía nuestro contexto, y nuestras afirmaciones estamos replicando la voz de aquellos. No es malo, no es malo saber qué dijeron. Y Dios les brindó a muchos teólogos la capacidad de transferirnos la información de una manera muy fácil, ¿no?
pero que esos no hablen por ti, que esos no te den la perspectiva que tú debes de tener por leer la Biblia. Tú tienes que creer por lo que dice la Biblia, no por lo que dicen los teólogos. Por eso es importante tu Biblia, tu Biblia. Tu Biblia está por encima de cualquier teología sistemática. Tu Biblia está por encima de cualquier comentario reformado o no reformado. Tu Biblia está por encima de los compendios y los comentarios sociológicos, porque ahora ya están, los comentarios van avanzando, van creciendo y van modificándose, y antes eran comentario bíblico del Evangelio de Marcos. Ahora ya hay comentario exegético, cristológico, mesiánico, sociológico del Evangelio de Marcos, ¿no? Y está bien, sirven. Pero ¿a ti qué te importa más? Seamos honestos. Escuchar la voz de Dios, escucharlo a Él a través de tu Biblia, o escucharlo a través del fragmento del pastor fulanito de tal en un reel de TikTok. Somos muy débiles y aparte somos muy perezosos y no nos gusta leer nuestras Biblias. Entonces preferimos consultar los reels de moda, de novedad, de pastores famosos, centrados en el Evangelio. Pero es que este reel me da en... ¿Cuánto dura un reel? Máximo 30 segundos, 20 segundos, 2 minutos allá. ¿Quién da más? 2 minutos. Es que hace sus reels él. 2 minutos, en 2 minutos te dan el resumen y lo tomas como verdad absoluta. Y quieres evangelizar a alguien y luego haces la anotación del pastor que escuchaste. Que el pastor Sugel dijo que escuchemos a Cristo. No es malo eso que dijo el pastor Sugel. Qué bueno, gloria a Dios. Prefiero que escuches eso a que escuches una barbaridad de un pastor no sano. Pero lo que creo que está mal, hermanos, y que estoy exhortándolos es a que no te quedes con eso, porque eso, aunque es una frase bíblica, aunque es una verdad bíblica, tú tienes que ir a la fuente principal. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. Tú tienes que consultar la voz de Dios en su palabra revelada en las Sagradas Escrituras y ahí profundizar, meditar. Lo vuelvo a repetir, como lo he dicho muchas veces desde este púlpito. ¿Qué tan lejano está el momento en que cierres tus redes sociales? ¿Qué tan alejado está ese momento de ti? ¿O qué tan cercano está? ¿Qué tenían que escuchar los discípulos? ¿Qué crees que es lo que tenían que escuchar los discípulos? Dios les dice, a este, que es mi hijo amado, escúchalo. ¿Qué les está pidiendo que escuchen Dios a los discípulos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del sermón pasado? Que el hijo tiene que sufrir. Ese era el mensaje, esa era la confirmación. Jesús se los dijo anteriormente: voy a sufrir, voy a padecer. Pedro, ¿y si construimos unas tiendas de campaña y nos quedamos a vivir aquí? Y Dios le dice: hey, pon atención, este es mi hijo amado y a este tienes que escuchar. ¿Qué? Lo que viene, no, lo que te acaba de decir. Días antes, 6 días antes te dijo que va a sufrir. El hijo debe de sufrir. Y hermanos, esto es trascendental. Está llamando a los discípulos a compartir su sufrimiento. Estas son las partes difíciles de predicar el evangelio. Este es, como dicen hoy, el quitarrisas.
Este es donde las iglesias cristianas relevantes no quieren predicar. Bienvenido al cristianismo, hermano. Bienvenido al sufrimiento. Bienvenido al sufrimiento. Es como si te reciben ahí a los nuevos que llegaron hoy. Bienvenido, soy el pastor Antonio Díaz y te doy la bienvenida a tu sufrimiento. No sé si algunos se van a regresar después de que yo les dijera esto. Todos presumimos que somos bíblicos, ¿verdad? Algunos dicen amén. Somos bíblicos, ¿verdad? Amén. Gracias. Esta es la parte de la Biblia que a muchos no nos gusta, donde vamos a compartir como discípulos de Cristo el sufrimiento. Dios está ratificando a Jesús el camino a la cruz. El camino a la gloria, hermanos, no puede no pasar por el valle del sufrimiento. No puede pasar. Y obviamente estamos tentados a decir, bueno, pero qué mala onda Dios, porque pues si ya lo hizo Jesús, ¿no? ¿Qué no es ese el evangelio? Ya lo hizo Jesús por nosotros. Yo ¿por qué tengo que sufrir? No soy su hijo amado también, no soy su coheredero, no soy su príncipe del reino, su princesa. ¿Por qué tenemos que sufrir, hermanos? ¿Has entendido el significado de seguir a Cristo mediante negarte a tus afectos mundanos e idolátricos, cargar tu cruz rumbo al sufrimiento seguro? ¿Lo has entendido? Esta semana lo masticaste, porque este sermón está confirmando el sermón del domingo pasado, que fue fuerte, que fue un sermón sobrio. Este no se queda atrás, porque aquí el Padre le está diciendo a los discípulos, hey, escúchenlo. Él tiene que sufrir. Él se les está revelando, les está mostrando su gloria. Escúchenlo. ¿Y nosotros cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo estamos digiriendo? En la semana me di a la tarea de preguntar a varios que si reconocían sus afectos mundanos. Y pude identificar que no es fácil. Las primeras respuestas no fueron fáciles de algunos de ustedes. Inclusive algunos se iban al pasado. A decir, no, es que yo hace años veía mucha televisión, ahora ya no. Pero ¿cuáles son tus afectos mundanos hoy? Y costó trabajo relacionarlos. Y a veces no los reconocemos. No sabemos a qué es lo que tenemos que renunciar. Porque no es común preguntarnos eso, porque vemos bien todo. Porque es normal, vivo una vida cristiana, tranquila, equilibrada, no le hago daño a nadie, no tiene nada de malo hacer lo que hago. Pero eso que estás haciendo, ¿qué tan mundano es? ¿Qué tan piadoso es? Y a veces nuestros apegos son muy carnales. ¿Qué es lo que te gusta escuchar de Dios? Si es que lo escuchas. O tal vez tendría que preguntarte, ¿cómo estás escuchando a Dios? ¿Cómo estás escuchando a Dios? Piénsalo. Te lo repito, ¿cómo estás escuchando a Dios? Ahora, ¿qué te gusta escuchar de lo que Dios te dice? Comenzaba esta ilustración, ¿no?, con lo fácil que es nutrirte de falsas doctrinas en una red social y a veces ni te das cuenta. Hay varios pastores que han, esta famosa frase, deconstruido su fe y que ahora son más famosos porque renunciaron, se rebelaron. Y estos famosos ahora están dando tips de fe a estas ovejitas, no a ustedes, o sea, a las ovejas en general, no a ustedes. Y son conceptos muy perspicaces, suspicaces, que tienen jiribilla, que parecen muy teológicos, con un toque de
de bíblicos, que muy fácil puedes caer en una falsa doctrina, en una herejía. Entonces, ¿cómo escuchas a Dios? ¿Qué te gusta escuchar de Dios? ¿Estás entendiendo perfectamente el llamado condicional que hay para seguir a Jesús? ¿O no lo entiendes? ¿O no lo has profundizado? Con todo esto que te acabo de decir, ¿entiendes que vas a compartir el sufrimiento de Jesús? ¿Entiendes que vas a compartir el sufrimiento de Jesús? Por favor, no necesariamente vamos a morir guillotinados. No necesariamente vamos a morir en una pica con nuestro cráneo afuera de Palacio Nacional. No necesariamente. Quién sabe cómo se va a poner la cosa más adelante, no sé. Igual ya no los vemos. Puede que mueras acostado tiernamente como un abuelito, con los brazos cruzados, y nomás te apagan el volumen y te partes con el Señor. O sea, también puede ser eso. Pero estamos hablando de lo que nos resta de vida, hermanos, hasta que muramos o Cristo vuelva. Puede incluir una muerte catastrófica, no lo sé, eso solo el Señor lo sabe. Pero ¿entiendes que vas a compartir el sufrimiento de Jesús de aquí a que Él venga o que tú partas con Él? Tenemos que aprender de esto, hermanos. Los discípulos seguían con una vista obtusa, seguían con una vista distorsionada, a pesar de esto. Yo no sé si cuando Jesús es bautizado, algunos de ellos estaban ahí, pareciera que no, pero escucharon de ese evento. Después ve lo que está pasando. Ellos están, al menos 3 de ellos están presentes cuando Jesús se transfigura y escuchan la voz de Dios. Audiblemente escuchan la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Una nube, algo espectacular. Pero ellos no terminaron de comprender completamente. Me preocupa que nosotros como cristianos en la actualidad no entendamos ni comprendamos el llamado al discipulado. Les tengo que confesar que es una preocupación real en mí como su pastor. Pareciera que esto solamente es para los pastores. Bueno, es pastor, tiene que sufrir. Por eso su esposa sufre, porque es esposa de pastor. No creas que es así. O sea, sí es, pero ¿qué hay de ti? A veces sufrimos y se lo achacamos al destino o a tomé una mala decisión. No dejes de pensar en esto que acabas de escuchar hoy. Que la vida en Cristo, como su discípulo, está garantizado un sufrimiento, de una o de otra manera. En las finanzas, en tu salud, en un desaire amoroso, en una traición, en un divorcio, en un aborto inesperado, en un suicidio cercano. No lo sé. Todos tenemos contextos difíciles. Pero no se nos olvide lo que caminó nuestro Señor Jesús. Él fue crucificado y gracias a Dios y al poder del Espíritu Santo resucitó. Nuestra fe no quedó ahí. Nuestra fe, hermanos, no queda en ese Cristo que sufrió y que murió en la cruz. Ahí no queda nuestra fe. Nuestra esperanza está en que Él murió, pero resucitó. Ahí descansamos, hermanos. Esta es la doctrina de la resurrección, junto con la de la Trinidad, creo que es la más importante del cristianismo. No hay manera que un cristiano niegue la Trinidad o niegue la resurrección o tenga dudas en esto. Puede que no sepas muchas cosas de la Trinidad por lo complicado que es, pero no puedes negarla. No puedes decir que no tenemos un Dios trino, y lo mismo con la resurrección. Lo mismo con la resurrección. Quiero concluir con esto. ¿Por qué se transfiguró de manera gloriosa Jesús?
¿Por qué el Dios que vino de manera incógnita revela de manera momentánea su verdadera identidad y su verdadera naturaleza? Hermanos, este pasaje es importante. La transfiguración fue muy importante porque Jesús se transfiguró, Jesús lo hizo, o Dios lo permitió, o estaba planeado, como lo quieras ver, para revelar a Jesús como el Dios encarnado. Es importante que eso sucediera. También para fortalecer a Cristo mientras iba en su camino a la cruz. No olvidemos la naturaleza humana, 100% humana de Jesús. La transfiguración también sirvió para fortalecer a los discípulos en la obediencia que deberían tener a este llamado a un discipulado radical. Esto sucede también para confirmar y demostrar que el Mesías en Jesús, o Jesús como Mesías, estaba dando cumplimiento a la ley y a los profetas como una revelación final. ¿Tú crees que fue de ánimo para los discípulos ver esto, al menos en este momento? A pesar de lo obtuso y borroso de algunas partes de su fe. ¿Tú crees que fue motivante ver a Jesús transfigurado? Amén. Tranquilo, no todo es regaño, hermano. Amén. Pedro lo dijo, es bueno estar aquí. Esto está chido, no está mal. Nos gusta estar aquí. Me gusta tanto que aquí me quiero quedar a vivir. ¿A poco no te gustaría quedarte a vivir en un monte alto, solo, con el Señor Jesús y con dos de sus compas? Sin sufrimiento. Ya, aquí nos quedamos. ¿Para qué lo buscamos más? Estás tú, Señor, no necesito a nadie más. Están dos de tus amigos tan importantes que uno representa la ley, los profetas. Estamos escuchando la voz del Padre. Aquí nos quedamos. ¿Tú crees que no fue motivante para ellos ver a Jesús en gloria? Claro. ¿Tú crees que no fue motivante y era necesario que Jesús se transfigurara y que el Señor lo reafirmara en su amor y en su placer como un padre a su hijo? Hermanos, este es el Cristo en el que tenemos que confiar. Este es el unigénito del Padre, es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de la gloria de Dios en el cual tenemos que confiar. Este es el Jesús al que dices creer. Este es el Jesús por el cual te bautizaste. Este es el Jesús que cada mes, al menos en esta iglesia, que tomamos la Santa Cena, recordamos. Es en Jesús y solo en Jesús donde podemos contemplar la gloria y la grandeza de Dios. El predicador Martin Lloyd Jones dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres se hicieran hijos de Dios. Hermanos, Jesús es el héroe de la Biblia. Es Dios en un cuerpo y se hizo humano para que nosotros entendiéramos quién era Él. ¿Sabes? Lleva a sus discípulos para que vean su gloria. Y ellos fueron los testigos oculares que permitieron que creamos esto. Por eso somos una iglesia, aunque no nos llamamos así, pero con fundamentos apostólicos. Porque ellos plasmaron el canon. Ellos plasmaron lo que creemos. Hay hasta un credo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El credo de los apóstoles, ¿verdad? Hermano, ¿estás consciente que Dios te quiere llevar al cielo? Para siempre. ¿Sí estás consciente de eso? A veces no pensamos eso. Y también les he preguntado, ¿estás listo para morir? ¿No? Lo dije el domingo pasado. Y unos dicen, amén. Dios quiere llevarte al cielo, hermano. Para siempre. La pregunta es, ¿lo vas a seguir y a escuchar mientras eso pasa? ¿Vas a confiar en Él? Unos dicen allá afuera que somos lo que leemos o que somos lo que, algo así dice una frase, somos lo que vemos, somos lo que, no sé cómo va.
Somos lo que comemos. Bueno, ya hay muchas cosas, ¿no? ¿Por qué no decimos nos convertimos en aquello que contemplamos? Nos convertimos en aquello que adoramos. Somos lo que adoramos. Hermanos, mi oración para ustedes esta mañana es que todos contemplemos a Jesús ahora y siempre. Escuchemos al Hijo. Todos, hermanos, aquí en esta iglesia, en tu contexto, estamos motivados o lo suficientemente motivados para escuchar lo que Jesús, el Hijo de Dios, nos dice en su palabra. El Señor aquí les dice, pero también a ustedes se los dice: escuchemos a su Hijo. Escuchemos al Hijo, que esa sea nuestra principal fuente de información. Tenemos que seguir escuchando al Hijo. No te canses de escuchar a Jesús. Él es el profeta que Dios designó sobre la iglesia. Él es el maestro que Dios designó sobre la iglesia. Esta es una razón, hermanos, por la cual tú debes de escoger una iglesia si esto se predica desde el púlpito. Esa es una buena razón. Por eso tú filtras los sermones a la luz de las Escrituras. Por eso buscamos desde este púlpito y en esta iglesia no predicar moralismo o humanismo o cosas de autoayuda, porque de eso no habla el Hijo. Eso no viene en la Biblia. Nuestra tarea es predicar a Cristo y a este resucitado. Esa es nuestra tarea, mía, desde aquí, tuya, para aquí y para allá, y mía también, pues. ¿Cómo tienes que cambiar tu actitud con respecto a cómo estás escuchando las predicaciones para escuchar también al Hijo? ¿Cómo tiene que cambiar tu actitud? ¿Cómo estás realmente escuchando allá para corroborar que lo que se dice aquí es fiel a las Escrituras? Por eso es tan importante el sermón. Por eso no vienes a dormirte. Por eso vienes a escuchar, vienes a analizar, vienes a aprender, vienes a escuchar al Padre audiblemente porque te están predicando la Biblia. ¿Eso lo crees? Si no lo crees, estás en aprietos. Mi voz no es la mejor voz, ni se parece a la de Cristo, ni mucho menos. Ni soy una estrella de rock allá afuera a que tienes que seguir en redes. Mi tarea solo es predicarte a Jesús, la palabra de Dios. Tu tarea es confirmar que lo que te estoy predicando a Cristo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás escuchando a Jesús? Amén. Hermanos, oremos. Oremos que todo lo que escuchemos de Jesús nos lleve a aprender más de cómo tenemos que seguir a Cristo, cómo debemos escuchar a Cristo y su evangelio. Amén. Inclina tu rostro. Y como lo he dicho otros domingos, si este es un tiempo importante, que el Señor ha revelado cosas a tu corazón y quieres hincarte o quieres postrarte delante del Señor, hazlo con toda libertad. Nadie te va a juzgar. Descansa en el Señor. Padre, esta mañana queremos reconocer delante de ti que hemos fallado, que hemos puesto nuestros oídos en personas que quizá nos aman mucho, pero que no son Jesús. Que hemos puesto nuestros oídos y hemos dado nuestros oídos a personas que ni nos conocen, pero que tienen buenos tips de vida, buenos tips para tener una vida cristiana saludable. Que hemos caído en la tentación de consultar más las redes sociales
que tu palabra, que hemos sido débiles en creer que todo lo que consultamos en internet es verdad, que a veces compramos libros, Señor, porque tienen una pasta bonita y un título atractivo, y terminamos leyendo algo que no suena mal, que me puede servir, que quizá lo ocupe, Señor, pero nos hemos perdido en el camino. Ayúdanos a regresar a la fuente principal, que es tu palabra. Señor, ayúdanos a voltear a ver a ese Jesús transfigurado en el monte. Ayúdanos a ir y voltear a ver el resplandor de su gloria. Ayúdanos a ver al Hijo amado. Y que con esta instrucción que hoy, esta mañana, tú nos has dado de escuchar a Jesús, tu Hijo amado, lo hagamos para todas las cosas de nuestra vida, para nuestros matrimonios, para nuestras relaciones, para las escuelas, los trabajos, el entretenimiento, Señor. Sea Jesús quien marque la pauta de nuestros discipulados, nuestro caminar con Él. Señor, sabemos que vamos a sufrir porque nuestro Maestro sufrió, pero Padre, que lo hagamos con gozo, con contentamiento, porque lo que estamos haciendo es para glorificar tu nombre y el nombre de Jesús, tu Hijo. No permitas que escuchemos otras fuentes y que nos distraigan de tu palabra, y que lo que hagamos lo hagamos con sabiduría, Señor. Que las fuentes que busquemos y que escuchemos lo hagamos con sabiduría, con sobriedad. Ayúdanos a ser obedientes a esto. Gracias porque sabemos que esta mañana nos has hablado. Ayúdanos a que durante la semana estemos profundizando en este pasaje. Ayúdanos, Señor. Y ayúdame a mí a través de tus enseñanzas dirigir esta iglesia, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos. Gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar para despedirnos. Profundicemos